tiene que transmitir algo, debe de explicar algo. El diseño no nada más puede tener ese primer impacto, siempre debe de dejarte algo, el conocimiento de lo que es tu marca. Una marca o una empresa, es importante que te llame la atención al principio. Si no logras que te lleve a imaginar algo, no va a lograr nada. Si no quieren dar ese siguiente paso, los primeros que los van a sufrir son ellos mismos. Las personas se olvidan de quiénes son como marca. Ese es el principal problema con el cual yo creo que nos enfrentamos. Hola, ¿cómo estás? Soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. En este episodio hablamos sin vueltas sobre lo que significa crecer en el mundo B2B, los aciertos, los errores, los aprendizajes y sobre todo las técnicas que funcionan en la vida real. Cada episodio es una oportunidad para llevarte una idea concreta que puedas aplicar de inmediato en tu empresa, en tu equipo o en tu propia forma de vender. Hoy vamos a hablar de cómo el diseño y la narrativa visual pueden ser el arma secreta para impulsar las ventas en el mundo B2B. Así que si crees que tu propuesta de valor podría mostrarse mejor y conectar más con tus clientes, quédate porque aquí vas a encontrar claves muy prácticas. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos, activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Empezamos. Hoy me acompaña alguien que sabe de primera mano cómo el diseño puede transformar la manera en que las empresas venden. Juan Ramón Márquez es director creativo de SmartLink Agencia, especializada en diseño y narrativas visuales para sectores deportivos, corporativos e industriales. A lo largo de su carrera trabajó en algunos principales periódicos de México, como El Economista, El Universal, Record, Reforma y además de revistas como Grupo Expansión y Editorial Santillana. Forma parte del equipo de The News, que ganó en 2009 el premio al mejor periódico diseñado del mundo, algo muy interesante. Lo invité porque su experiencia nos ayuda a entender cómo el diseño no es solo estética, sino una herramienta estratégica para generar confianza, transmitir valor y, en definitiva, cerrar más ventas B2B. Gracias por estar aquí en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Pedro, ¿y tú? Muy bien también. Oye, Juan, pues vienes del mundo editorial y medios muy grandes como El Economista, El Universal. Y una cuestión muy interesante es que ahora pues trabajas directamente con pymes, ¿verdad? En temas B2B. ¿Cómo fue ese salto de los periódicos y este tema del mundo corporativo a pasar a este tipo de clientes ahora que son igual corporativos, pero en otros segmentos? Fíjate que ahora que lo analizo con tu pregunta, creo que fue un proceso de alguna forma natural, porque si bien mucho de mi tiempo lo dedicaba a estar de lleno en los medios, también a la par siempre tenía ese gusanito de no quedarme siempre trabajando en un periódico, en una revista. Siempre que mi sueño fue llegar a tener mi propia agencia. Y entonces siempre tenía como dos trabajos, el formal con el periódico, llamémoslo así, y a la par yo querer emprender y generar proyectos por mi cuenta. Entonces siempre trataba de vender y ejecutar proyectos alternos a la par. Cuando decido ya independizarme o salirme de los medios, ya era algo natural que yo ya desarrollaba, ya traía yo clientes. Precisamente creo que eso fue lo que me orilló a ello, que ya tenía, gracias a Dios, esa oportunidad de tener una base de clientes que me estaban solicitando demasiado trabajo y ya no podía, me faltaba tiempo. Y entonces, bueno, le decidí dedicar tiempo ya a mi propia agencia. Oye, y en este rato que ya estás como independiente en la agencia, creo que una de las cosas que más me ha interesado y que me gusta mucho es el tema de la narrativa visual como parte del concepto que tú tienes para vender. La verdad es que fue algo que en su momento, cuando lo escuché de tu parte, se me hizo así como bien interesante porque muchas veces pensamos que precisamente el tema del diseño tiene que ser solamente algo bonito. En el emprendimiento te lo hablo, ¿no? Porque a Claro. veces tenemos ese sentir. Y cuando te conozco y cuando vimos esta parte de algunos proyectos, me llamó mucho la atención que el enfoque que tú le das es bien diferente, que no nada más es que sea muy bonito, porque lo que haces, digo, evidentemente es muy estético, pero más bien tú lo empezabas o lo empezabas a encaminar, a comunicar y a eso específicamente, me acuerdo mucho que preguntabas cuál es el objetivo, ¿no? Y digo, yo siempre te decía el tema de esto va enfocado en las ventas. Entonces, ¿cómo haces esta parte para poder
salirte del esquema de que el diseño solamente es bonito y que Ujú. realmente tenga una función. Fíjate que creo que me voy a regresar a la primera pregunta, que nunca, si bien me salí del tema editorial o de los medios, es la formación que tienes, o bueno, que yo tuve principalmente. Y entonces te empiezan a formar en la parte donde yo me especialicé, que fue la infografía. Este tema periodístico, ¿no? Al principio de la infografía. Entonces, cuando yo desarrollaba focos gráficos o una infografía en X medio, siempre buscaba o siempre era esa parte de no que fuera un foco gráfico y que la gente ay, está padre los colores o la forma, no, sino que le dejara ese conocimiento. Y entonces yo de alguna forma siempre trato de aterrizarlo eso a las marcas, de decirles, a ver, no es que se vea brillante, opaco o de X colores, sino tiene que transmitir algo, debe de explicar algo. Eso es donde yo lo transmito siempre. O sea, el diseño no nada más puede tener ese primer impacto, que si bien es importante, pero siempre debe de dejarte algo, el conocimiento de lo que es tu marca. Ahorita que decías eso, recuerdo que, digo, para muchos quizá de los oyentes, que ya no ven tanto el periódico como antes en su momento, ¿no? Sí. Pero yo sí recuerdo que el momento del periódico, cuando tú encontrabas una infografía, pues era realmente como lo que por acá conocemos, o en su momento cuando éramos niños, como monografías, y que tenían las cosas como súper bien explicadas. Y me acuerdo que las que me tocó ver a mí, en efecto, abarcaban como un tema y a veces lo desmenuzaban y era muy sencillo entenderlo de manera gráfica por todo lo que componía, que si el mismo tema lo hubiéramos visto solamente por texto, ¿no? Hubiera sido muy difícil, pues por lo menos a veces imaginárselo, porque pues no convivimos con eso, ¿no? Y en efecto lo que tú comentas acerca de la narrativa, bueno, de esta parte de la composición y lo que transmites, creo que tiene mucho que ver también en la forma en la que tú adquieres ese conocimiento o lo que te piden, en este caso, cómo lo procesas y luego cómo lo entregas, ¿no? En una forma muy, muy, muy sencilla o muy entendible. Y quiero entrar en esta parte de los sectores que abasteces, porque es bien interesante. Son para mí diversos, pero me ha tocado ver mucho del trabajo que has hecho con sectores industriales, deportivos, corporativos, ¿no? Quiero abarcar ahí por el tema de deportivos, pues es automotor, ¿no? Te he visto ahí hacer diseños para autos de competencias y digo, la verdad es bien interesante y así también ver para proyectos de pymes. Me gustaría entender, partiendo de ese punto de la dinámica tan grande o de la versatilidad que tienes en estos sectores, eh, ¿qué rol juega la narrativa visual para generar confianza y transmitir profesionalismo? Porque creo que esto es clave cuando hablamos en cuestiones de diseño, ¿no? Que de pronto yo le llamo que le elevas el nivel Ujú. cuando se hace bien. Mira, yo creo que juega una parte muy importante y a ver si me logro explicar. Yo creo que una marca o una empresa o X logo, a final de cuentas, es importante que te llame la atención al principio. Pero si no logras que ese primer golpe de atención te lleve a imaginar algo, te llegue a conectar con tus emociones, no va a lograr nada. Creo que eso es lo más importante, que todo lo que desarrolles debe de generarte una emoción. Y más, o sea, en cualquier ámbito. O sea, yo no creo que sea nada más en el deportivo. En el de salud es igual. O sea, te genera esa confianza. En el, no sé, el industrial, pues igual, ¿no? O sea, si no logras conectar con esa parte, ese fin que te están pidiendo, difícilmente vas a lograr cumplir esos objetivos. Y yo creo que ahí es donde entonces el proceso que tú llegas de investigación, de, de desarrollo de lo mismo que ya te tanto de la competencia como de la misma marca, es lo que tú plasmes, entonces realmente cumples objetivo. Yo No creo que sé si. ahorita que sí, sí, sí. Ahorita que platicabas eso, recordé mucho en la parte de las ventas, en un proyecto que nos tocó, bueno, en 2 proyectos que nos tocó trabajar juntos, el cambio que se dio a nivel diseño elevó la percepción de lo que valía la marca. Y quiero poner un ejemplo aquí para los oyentes. Recuerdo mucho que en alguna ocasión vendíamos maquinaria para la industria y por el tipo de maquinaria que era, se asociaba, o sea, más bien, sí, se asociaba a un ticket bajo, ¿no? Pero el tipo de diseños que veías o de promocionales en el mercado, incluso la imagen de estas empresas,
demeritaba el producto, o sea, lo hacía ver como de bajo nivel. A pesar de que fueran buenas máquinas, con Sí. tecnología y todo lo demás, la forma en la que estaban comunicando era, hacía que realmente no percibieran el valor. Y recuerdo mucho eso porque me tocó salir a vender con los equipos, con esas pues publicidades y creativos, etcétera. Y era dificilísimo porque la primera impresión que tenían al ver las imágenes o al ver los correos, toda esta parte de los creativos que encontraban, pues de manera inicial era oye, eso que me estás vendiendo no lo vale, ¿no? Y sí fue como bien interesante ver el cambio que esto generó cuando empezamos ya a trabajar, que yo te decía que le elevaste el nivel, porque las propias máquinas, que teníamos en cierto importe, o los servicios que también nos tocó en el otro en cierto importe, ya no había un esquema de regateo solamente por la imagen, o sea, ya era, sí vale lo que me estás diciendo, porque ya había un sentido profesional de la imagen que estaban viendo. Y eso se alineó mucho porque eran varias cosas, no nada más lo que veíamos de publicidad, ¿no? Sino eran catálogos, era la parte corporativa de las firmas, o sea, muchas cuestiones de diseño, la parte de marca también, que ya influían en que la marca empezara a tener un valor, digo, alto, bajo, ¿no? Pero que sí empezara a referenciar. Y yo me acuerdo que cuando vimos eso contigo, sí fue como un wow ahí interesante. El hecho de que algo que la verdad es que lo vemos sencillo, pues aunque sé que hay mucho trabajo detrás, tiene un impacto bien, bien, bien importante, ¿no? En los autos, ahí sí, por ejemplo, me gustaría preguntarte en el tema del deporte motor, ¿cómo cambia esta parte en la percepción de la adquisición de patrocinadores cuando tienen una imagen de cierta manera? ¿Sí influye o no influye? Muchísimo. Te voy a contestar, o bueno, voy a hacer una pequeña remembranza del proyecto. Me imagino que hablas de las máquinas de inyección de plástico. Eso, Yo me acuerdo perfectamente ese proyecto, ahorita que hiciste las máquinas, porque cada máquina valía no miles, millones de pesos. Y eso. aunque eran chinas, teníamos que romper con ese tema, que la gente pensaba que era chino y por ser chino era de baja calidad. Entonces, de alguna manera era investigar el mercado y que lo que tú vieras visualmente, aunque supieras que era chino y tuvieras la ideología de que es barato, no lo es. O sea, realmente tiene la calidad. Entonces, creo que ahí es donde empiezas a jugar desde antes y conocer y saber muy bien los KPIs, porque me acuerdo que uno de los KPIs era que se vendiera mínimo, creo, una máquina al mes. Te No me recuerdo. teníamos, Entonces, ajá, sí o sí teníamos que lograr todos esos objetivos, que se vieran de buena calidad, que estaban de fácil acceso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tienes el sustento para lograr esos objetivos. Y ahora me voy a lo de los equipos automotrices, de automovilismo. Todas las escuderías o equipos de automovilismo, en este caso, por ejemplo, acá en México, donde tengo la suerte de colaborar, todos los años buscan patrocinios nuevos. Y es una competencia feroz porque pues, tampoco hay mucho patrocinio. Es muy difícil o muy complicado que los patrocinadores le inviertan dinero, pues que muchas veces no regresas, o si lo chocan, o que no se logran ver en pantalla, etcétera. Entonces, lo primero que tienes que hacer es emocionarlos y lograr que, vuelvo a lo mismo, que la gente conecte con su marca de primer golpe, que sientan una emoción al verlo y que lo que les mostraste el año pasado o la temporada pasada no sientan que es un refrito de lo mismo, sino que realmente los logre sorprender y llevar un nivel más alto. Entonces creo que sí se vuelve un poquito a veces complicado, pero a la vez emocionante. eso. Y siento que tiene todo que ver lo que mencionas del tema de la emoción. Para como vendedores siempre estamos, bueno, y tú sabes que una de las cosas que enseño es el tema de conectar con la emoción y que muchas veces en la parte técnica la emoción se deja por fuera, ¿no? Porque pensamos que todo tiene que ser características, especificaciones, etcétera. Y una de las cosas que enseño directamente siempre es la parte de que tienen que conectar con la emoción de la otra persona porque en el sentido en el que entendamos que eso lo mueve, va a facilitar muchas cosas. Y tomando en cuenta esa que tú decías con la parte industrial, recuerdo mucho que cuando hacíamos algunas cuestiones como como de separación de las máquinas, ¿no? Para poder mostrarlas, eso también generaba esta emoción en el usuario porque tú como vendedor salías describiendo. Sí. Si no tenías ese apoyo visual, difícilmente iba a alcanzar a ver como lo que contenía la imagen, ¿no?
son, como ese, muchos, muchos ejemplos que creo que me podrías decir con respecto a eso. Y en otros sectores que también hemos visto que este impacto visual pues juega un papel todavía más importante, ¿no? Y yo quisiera preguntarte aquí, Juan, ¿cómo es el proceso de vender ahora ya directamente en SmartBrick Agencia? ¿Cómo es este proceso de vender esa parte de diseño a empresas que quizá no entienden el valor de lo visual? Porque lo comentábamos, ¿no? Em, ¿cómo vives esa parte y cómo lo superas? ¿Cómo lo trabajas? Ok, mira, ¿cómo lo vivo? Híjole, yo creo que como todos en la actualidad, una tras otra, porque no siempre se logran los objetivos. Y ya que logras tener esa entrevista, esa oportunidad de poderlo mostrar, yo creo que es transmitirlo de la forma más natural, de la forma en que la gente lo entienda. Porque si tú quieres ser muy técnico, quieres deslumbrar a la gente con muchos conocimientos y palabras, la verdad es que la gente se desanima y no va a entender, ni va a lograr entender lo que tú quieres, a dónde quieres llevar su marca. Porque tú te tienes que volver dueño, como si fueras el mismo socio de la marca, de alguna forma. Bueno, yo así me siento. Cada vez que ejecuto un proyecto me vuelvo parte de, como si fuera mi hijo también. Porque si no, no voy a lograr transmitir eso. O sea, no va a lograr cumplir los objetivos que me están planteando. Entonces, eso lo tienes que transmitir de esta manera, a lo mejor en la que estamos hablando, ¿no? Muy coloquial, muy de amigos, muy de gente, para que podamos llegar a esa parte. Yo creo que es el primer objetivo. ¿Cómo cómo no me desanimo? Era la segunda pregunta, ¿cómo no me Ah, exacto. desanimo? ¿Cómo haces para lidiar con esta parte de cuando no ellos no logran entender quizá el valor de lo que representa la parte visual, ¿no? Y que lo ven como pues nada más es como porque necesito ahorita la imagen para subirla a mi perfil de WhatsApp o porque la necesito para mi perfil de redes sociales, ¿no? ¿Cómo lidias con esa parte? Pues, está la parte de artista, porque siempre tenemos toda la parte artista, ¿no? Entonces, no pensando en ello y, entendiendo que no todo mundo estamos preparados para dar ese salto. O sea, también es un proceso donde todo mundo a veces somos muy celosos de las marcas y no queremos que le muevan mucho, ¿no? O que nos propongan y esa parte. Y la segunda, ¿cómo lío o cómo le digo a la gente que si no hace ese esfuerzo, su marca va a repercutir en ellos económicamente en poco tiempo? Si no quieren dar ese siguiente paso, los primeros que los van a sufrir son ellos mismos, con la competencia, perdiendo mercado, no logrando donde quisieran estar ellos, o con donde se visualizan, ni siquiera en 5 años, ¿no? En uno, en 2, muy cercano, porque realmente ahora con todo de la inteligencia y todo lo que está sucediendo, los cambios están siendo muy rápidos. Entonces tú también tienes que tener esa agilidad con tu marca, de poder estar siempre a la vanguardia y conectar mucho con la gente, con tu público. Yo creo que ahorita que decías eso me acordé de que creo que siempre te venden como cuando estás en el tema de la empresa arrancándola o en un proceso inicial. Sí. Como que uno a veces siente que necesita el kit inicial de diseño para poder salir a vender, ¿no? Lo quiero tocar porque me parece bien interesante que siempre que arrancamos un emprendimiento, en lugar de dedicarnos a vender el servicio directo, a testearlo para ver si funciona, si no funciona, si es viable, lo primero que queremos mandar a hacer es un logo, los volantes, las tarjetas de presentación, ¿no? Y te llega esto y te llegan ellos en blanco solamente con una idea, ¿no? Sí. Y yo veo que la otra cosa que se pega ahí, pues, es que el producto o el servicio todavía no está tan probado, y lo que sucede es que, ellos tienen una imagen atrás de lo que quieren nada más para cumplir, y cuando te la transmiten, empieza como este choque entre lo que te transmitieron que debemos, pues, poner o comunicar, y lo que realmente necesitan para comunicar, ¿no? Que es muy diferente. Sí, Eh, ese es el problema, perdón, te interrumpí. sí, no, adelante. Ese es el problema. Yo creo que el principal problema que me enfrento, o nos enfrentamos, yo creo, muchos, es cuando llegamos a estos proyectos, es que las personas se olvidan de quiénes son como marca y siempre tienen el objetivo de decir, es que competencia A, B o E, yo quiero ser ellos, pero se visualizan con los valores, con las características de ellos, de esas marcas, no con los que tú eres. Ese es el principal problema con el cual yo creo que nos enfrentamos. Y entonces tú también,
o nuestro trabajo es aterrizarnos, volver a tener esa plática y saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestros objetivos, lo que te comentaba, los KPIs, para que en función de eso, lo que se trabaje, se diseñe, sí cumpla con eso, ¿no? Correcto. Y si tú, por ejemplo, convencieras en la parte de ventas, ¿no? Cuando llegas a ofrecer tus servicios, a venderlos, a un director en un corporativo, un director comercial, vamos a ver, ¿no? Em, ¿cómo harías o cómo harías para compartirle esta parte de que él debe de invertir en la parte de diseño? O sea, ¿hay algún argumento que ocuparías a ese nivel para poder vender el servicio? Sí, yo lo primero que hago es, antes de llegar a cualquier cita que ya tengo o junta, es sí hacer un pequeño estudio, a resumidas cuentas, de las competencias de esa marca. Y yo ahí me doy cuenta dónde están, de alguna forma, visualmente esas diferencias con lo que se tiene. Y entonces es mucho más fácil para mí llegar y decirle con ejemplos claros: "Mira, ellos están ejecutando esto, esto y esto". Y en ese estudio logro entender o ver que tienen posicionamiento aquí y acá, y tú no estás teniéndolo, o a lo mejor lo tienes, pero no al grado donde ellos están logrando estas cuestiones, ¿no? Entonces ese es mi primer arranque. Y segundo, lo que te comentaba hace rato, decirle: "Lo que tú no hagas hoy va a repercutir en tu éxito de mañana". Y principalmente, yo siempre pienso que la parte gráfica, o sea, nosotros somos como cuando quieres tener una novia. O sea, si tú no logras en ese primer golpe enamorarte de sus ojos, de su cabello, de eso, difícilmente vas a poder darle el speech para poder saber si tienes empatía con películas, con comida, con X cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Ya después entiendes que la base también es justificar, no nada más es pintarlo bonito o hacerlo bonito, o sea, tiene una justificación, porque si no, bueno, pues también te llevas muchas desilusiones en la vida, ¿no? Amorosa, hablando de este tema, pero por eso hago un poquito ese símil. Y creo que dijiste ahorita un tema como bien interesante, que es como ese enfoque, ese equilibrio que debemos de tener entre los resultados y la parte creativa, ¿no? Lo vivimos muchas veces porque, digo, desde la perspectiva en el que cada uno tiene un enfoque, pues tú siempre vas a ir al tema más creativo, al tema de mejorar el diseño, mejorar muchas formas de comunicación. La parte comercial, que ahí es donde se unen muchas veces, ¿no? Marketing, ventas, diseño. Pues los vendedores tienen que vender, tienen que ir y obtener resultado. Aquí tú cómo, porque esta perspectiva es bien interesante, ¿no? ¿Cómo equilibras este foco entre el resultado del negocio que es venta y la parte de seguir haciendo crecer el diseño? ¿Cómo los intercalas, pues, para que realmente obtenga resultados interesantes? Yo creo que lo primero es que lo que tú puedas desarrollar o puedas visualizar siempre debe de ir acorde con la parte que te corresponde. O sea, tú no puedes, y bueno, no sé si me logro explicar. Tú no puedes debrayar mucho, llamarlo así, o generar muchas ideas muy amplias si también tu rango de acción es muy corto, porque lo único que vas a generar son falsas expectativas y no se van a lograr cumplir esos objetivos. Yo creo que tenemos que tener siempre ese parámetro real de saber dónde es nuestro margen de acción y cumplirlo al 100%, ¿no? O sea, porque Sí. también si le generamos al cliente más expectativas, no las vamos a cumplir y va a ser en nuestro perjuicio. Es Yo creo correcto, y que eso es lo y y más. como tú dices, creo que, estar ligado siempre a pesar de que tienen una visión, el objetivo común, pues, es hacia donde tiendes a plasmar tu habilidad o tus técnicas, ¿no? Para cerrar esta primera parte, Juan, te hago una pregunta que le hago a todos. ¿Cuál es la verdadera fórmula de las ventas B2B para ti? Yo creo que la verdadera fórmula es hablar de amigo a amigo. O sea, yo sé que es muy difícil y la gente va a decir: "Es que cómo vas a llegar con un cliente nuevo, una empresa, a hablarle de amigo". Me refiero al hecho de no ser muy técnico, que no la gente no sienta esa distancia, sino ser muy empático, de aterrizar los conceptos o dónde quieres tú esa marca llevarla gráficamente. Que la gente realmente se sienta yo creo que se siente desde que tú lo platicas. Es esa plática entre amigos. Por eso digo que es muy muy de amigos, o sea, aterrizar en ese campo. Okey, pues,
Coincido totalmente contigo. Gracias por compartir tu experiencia. Y ahora quiero llevarte a una parte distinta del programa, donde exploramos secciones breves y concretas para que nuestros oyentes pasen a la parte accionable ya de estas ideas que nos comentabas. Y la primera sección es el as bajo la manga. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a los demás, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre funciona, ¿no? Juan, ¿cuál es tu as bajo la manga que te diferencia en las ventas B2B? Lo que hace único a Juan. Yo creo que lo que me ha diferenciado o ha logrado que yo logre concretar de alguna forma proyectos, es que siempre llego y no nada más lo platico, sino siempre llego con un cuaderno y empiezo a bocetar. Y de alguna manera, a lo mejor por mi formación, siempre empiezo con los productos estrella siempre los empiezo a desarrollar de alguna manera como infografías y empiezo a desarrollar cómo se vería y ventajas, desventajas, se lo empiezo a desarrollar y siempre termino haciendo bocetos de infografías o de láminas o de X que se me ocurre en su momento y la gente empieza a sentir esa emoción de cómo se vería su marca, cómo se vería su producto. Yo creo que ese es Sí. el principal éxito. Que la gente a veces, insisto, le da miedo a eso de aterrizar y cómo llegas, pero yo creo que es esa confianza que también tengas en ti, esa calidad de poder entablar rápido la plática y poder, que tú también tengas el objetivo claro, dónde quieres llevar esa marca. Y creo que tienes toda la razón con respecto a que, a final de cuentas, el diseño que tú elaboras es una cuestión creativa. Y cuando tú le compartes la perspectiva desde el creador, en este caso, del diseñador, Ujú. la otra persona entiende por qué se puso lo que se puso, ¿no? Y comienza a tener mucha más forma que cuando no se comparte la información completa o cuando de pronto nada más la vemos sin tener como el contexto detrás y que de pronto entra la famosa frase que seguro tende a hacer mucho que es, le hace falta más diseño, ¿no? De pronto. Sí, ponle colorcitos, ¿no? Oh, ándale, también otra. Bueno, la siguiente sección se llama Llévalo a la acción. Las buenas ideas no sirven de nada si no se ponen en práctica. Queremos que los oyentes se lleven algo concreto para probar ya mismo, saliendo de este podcast, o terminándolo de escuchar. Si mañana alguien tuviera que aplicar un solo consejo de todo lo que hablamos hoy, ¿cuál le recomendarías? Uno solo, desde tu perspectiva. No rendirte si te rechazan una vez, te vas por otros dos. Y si te rechazan dos, te vas por 4 nuevos proyectos. Y si te rechazan 4, oblígate ahí por buscar 8 proyectos nuevos. O sea, yo creo que esa es la técnica. Porque no te pones a sufrir por lo que pasó, pero sí estás pensando y generando nuevas ideas y buscando nuevos objetivos. Creo que esa parte que dijiste del tema del rechazo es el día a día de vender, ¿no? Seas vendedor o no seas vendedor, si eres dueño de negocio o estás en una parte comercial, creo que es, sí, o sea, desarrollas yo le llamo que es como un callo, ¿no? Al rechazo, de tantas veces que te dicen que no, al principio pues sí es bien incómodo, pero después comienza a ser como parte de la rutina y empiezas a preguntarte por qué te terminaron diciendo que no y comienzas a mejorar en este hábito de no de que te rechacen, sino en que quizá la propuesta o la forma en la que comunicaste no era la idónea para ese tipo de cliente. O que quizá no era tu tipo de cliente, ¿no? Que también es algo muy común y que depende del momento en el que estamos, pues puede llegar a ser como una constante de que te digan que no porque no lo tienes bien ubicado. Y el siguiente se llama Pase de ventas, la siguiente sección. Ok. En este podcast creemos que las ventas B2B se construyen también con comunidad y conociendo diferentes visiones. Por eso, en la última sección que llamamos Pase de ventas, le pedimos a cada invitado que nos ayude a imaginar a quién deberíamos seguir entrevistando o a quién deberíamos seguir. ¿Y a quién te gustaría que invitáramos en este espacio para hablar de ventas B2B, Juan? Mira, a mí me gustaría que invitaras a Mariana Martínez. Y te voy Ok. a explicar. Ella es abogada, pero sí desarrolla su trabajo día a día de abogada, pero su trabajo principal es el sector inmobiliario. Se dedica a ventas de terrenos, casas, cosas completamente que aunque tienen que ver en algún momento
pero se dedica a otro rubro completamente diferente. Y esa habilidad que muchas veces pensamos, o yo tenía, donde los abogados son como más rectos o más cuadrados en algunas cosas, lo distingues con alguien que tiene que tener ese acercamiento, esa habilidad para vender casas, terrenos, desarrollos, etcétera, sí cambia mucho, ¿no? Sí, yo creo que los vendedores en la cuestión inmobiliaria son únicos porque tienen un perfil bien particular. O sea, tienen tanto el B2B, que es vender la empresa, como el B2C. Y siento que la habilidad que desarrollan estos vendedores para poder encontrar la necesidad que está del otro lado, ¿no? Es como bien, bien especial. Entonces sí, lo vamos a tomar en cuenta para poder invitarla. Muchísimas gracias. Y en esta última parte, antes de cerrar, Juan, me gustaría que nos cuentes dónde pueden encontrarte, quienes quieran encontrar tu trabajo, quienes quieran conocer más o contactarte, dónde podemos encontrarte, Juan. Todo, quien quiera buscarme me puede encontrar en Facebook o Instagram como SmartBlink Media Group o también www.smartblink Media Group. Excelente. Pues muchas gracias, Juan Ramón, por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Pedro. Éxito, saludos. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió o te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delphi Soane y Salva Luque en la producción y al equipo de edición. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio. Soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo los factores X de las ventas.